A ver, ahora mal, ¿verdad? Sí, se escucha mal. Bacán. Nuestro tema del día de hoy es la parte de... Vamos a ver el tema, ¿ya? Movimiento mecánico. Tenemos en total poquitos problemas. 84 problemas, chuñas. Ligeramente, ¿no? Entonces, vamos a tratar de avanzar lo más rápido, ¿ya? Tenemos 84 problemas relacionados al tema de movimiento mecánico, MRU, MRV y caída libre. 4 temas que vamos a empezar a analizar uno por uno, ¿ya? Lo normal es desarrollar todo el tema, ¿no? Hacer toda la parte teórica. Pero el problema de los tiempos. Entonces, en 5 horas debemos hacer todo el tema. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Ya, muy bien. Vamos a empezar a desarrollar entonces, acorde pues a lo que nos caracteriza en este caso, ¿no? Vamos a hablar de movimiento mecánico. De frente nomás, nos vamos de frente a elementos del movimiento mecánico. Miren esto. Elementos del movimiento mecánico. Elementos del movimiento mecánico. Muy bien. Nos vamos de frente, ¿ah? ¿Qué ocurre acá cuando hablamos del movimiento mecánico en realidad? Dice que el movimiento mecánico es aquel cambio de posición, ¿no? O sea, cuando una partícula cambia de posición de un punto a otro punto, entonces está desarrollando un movimiento mecánico. Hasta ahí está bien, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar acá y de pronto me ven acá, entonces he descrito pues un movimiento mecánico. Los simples cambios de posición que desarrolla pues o describe una partícula caracteriza pues ese movimiento, ¿no? Entonces, movimiento mecánico es algo sencillo, ¿no? Hablar de movimiento mecánico implica hablar de cambios de posición de la partícula. Pero acá hay algo interesante, ¿no? No podemos hablar de movimiento mecánico si no hay un sistema de referencia. Es decir, el sistema de referencia marca justamente el análisis del movimiento mecánico. Por ejemplo, usted no puede decir un cuerpo se mueve si no hay lugar a un sistema de referencia, ¿no? ¿Ya? Muy bien, Juan. Chévere, Leandro. Entonces, estábamos hablando de que nosotros no podemos hablar, escúcheme por favor, no podemos hablar de movimiento mecánico si no hay un marco de referencia, ¿eh? ¿Qué es el marco de referencia? Es aquel desde donde usted va a empezar a trazar medidas. Por ejemplo, yo estoy acá y quiero analizar pues esa partícula o una mosquita que se estuviera moviendo. A partir de mí, que yo soy el marco de referencia, empiezo a trazar las medidas, ¿no? Las medidas del movimiento de esa partícula, ¿no? Empiezo a observar, analizar la descripción de su trayectoria, las posiciones que adopta la partícula, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren por acá, ¿ven? Voy a ubicar por acá, por ejemplo, un marco de referencia, ¿eh? Ya está. Para esto vamos a suponer que sea pues un arbolito. Ojo, cualquier objeto puede ser un sistema de referencia. Cualquier objeto puede ser un sistema de referencia, un marco de referencia. ¿Correcto? Ya está. Entonces, ese objeto va a ser un marco de referencia. Ahora, miren por acá, por favor, ¿ya? Acá voy a colocar un eje de coordenadas. Ya está mi eje de coordenadas, ¿correcto? Ya está el eje de coordenadas, X, Y, Z. Y voy a ubicar una partícula que estuviera moviéndose. Puede ser un mosquito, etcétera, 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 ¿no? Acá viene. ¿Ha visto? Una partícula desplazándose del punto A hacia el punto B.
Y como siempre, esto será la posición de inicio y acá será la posición final. Para esto nos vamos a ayudar de un cronómetro. El cronómetro marcará un instante de tiempo acá y luego marcará un instante de tiempo acá. Pues. Entonces quiere decir que esos instantes de tiempo, por ejemplo, si mi cronómetro marca en ese momento las 0 puntos, vamos a poner que sea así, 1 con 1 minuto 02 segundos, ¿correcto? Y de pronto acá en el punto B marca 1 minuto 42 segundos, 1 minuto con 42 segundos, yo rápidamente me voy a dar cuenta, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado, no? De 1 minuto 02 hasta 1 minuto 42 ha pasado 40 segundos, ¿verdad? Muy bien, 40 segundos, ¿correcto? Entonces, ¿qué estamos marcando acá? El intervalo de tiempo. Un tiempo t sub 0 y acá un tiempo t final. Entonces, ha transcurrido un tiempo de acá hasta acá, ¿no? Ese tiempo transcurrido le llamaremos intervalo de tiempo. Profe, ¿cómo es que un objeto puede ser un observador? Ah, buena pregunta. A ver, no es que un objeto sea un observador. No es que un objeto sea un observador. Estamos hablando de marco de referencia. Yo soy el observador desde donde yo empiezo a analizar el movimiento. Pero yo puedo colocar o ayudarme de un marco de referencia. Es decir, miren esto. Ponte que yo empiece a analizar el movimiento de un carro, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Acá está el carrito, ¿no? Que se estuviera moviendo. ¿Correcto? Entonces, el carro empieza a moverse del punto A al punto B. Entonces, yo necesito ubicar un sistema de referencia. Yo soy el marco de referencia, yo soy el sistema de referencia. Pero como no me puedo guiar a partir de yo, o sea, no puedo escribir las medidas, entonces rápidamente yo, para facilitar esas medidas, voy a colocar un sistema de referencia, que puede ser un árbol, ¿ve? Puede ser cualquier cuerpo, o puede ser de repente un animal, puede ser de repente un objeto, cualquier cuerpo lo puedo ubicar como un marco de referencia. Entonces, a partir de acá, de este marco de referencia que yo convenientemente lo he elegido, empiezo a analizar las posiciones del auto, ¿eh? Entonces, yo puedo elegir un sistema de referencia convenientemente, ¿no? A él, a este árbol, le puedo dotar, ¿correcto? Con un eje de coordenadas, le puedo dotar con un cronómetro para que a partir de acá empiece a escribir las medidas de este cuerpo, ¿no? O sea, describo sus medidas. De acá hasta acá hay una cierta posición y de acá hasta acá habrá otra posición, ¿no? ¿Ha visto? Entonces, yo puedo elegir convenientemente un marco de referencia, ¿no? Por ejemplo, dos carros moviéndose a determinadas velocidades. Velocidad de A y por acá la velocidad de B, pues. Entonces, ¿qué hago yo? Como yo quiero describir el movimiento de estos cuerpos, a partir de mí yo no voy a empezar a medir las posiciones, pues. Entonces, ¿qué digo yo? Ah, elijo a este carro como un sistema de referencia. Yo puedo elegir el sistema de referencia. Por eso que decimos que cualquier objeto puede ser un sistema de referencia. ¿Correcto? Desde donde podemos analizar el movimiento de otros cuerpos. Hasta ahí, Joseph. Queda, muy bien. Entonces, tú puedes elegir un sistema de referencia apropiado para ti desde donde analices el movimiento de otros cuerpos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces sigamos por aquí, ¿eh? Acá está nuestro sistema de referencia, acá está un mosquito o de repente un ave que se estuviera moviendo y empiezo a trazar las posiciones. Esto será la posición de inicio, que lo voy a marcar como un R sub 0, y esto será mi posición final, que lo voy a marcar como un R final, ¿ve? Ya está. Estos R's vienen a ser vectores posiciones. El R es el vector posición que nos permite
que nos permite ¿qué? Ubicar la partícula en una región del espacio, ¿no? En un punto del espacio, Nos permite ubicar la partícula en un punto del espacio. Eso es el llamado vector posición, ¿no? Correcto, Javier. Un sistema de referencia puede ser un objeto quieto o en movimiento. ¿Correcto? Muy bien. Eso de todo modo lo vamos a analizar, ¿ya? En movimiento relativo lo vamos a analizar el sistema de referencia, ¿ya? Entonces, sigamos acá. Dice, el R es un vector posición que permite entonces ubicar la partícula en un punto del espacio. ¿Respecto a qué? Respecto a un eje de coordenadas. Miren, muy interesante, ¿eh? Respecto a un eje de coordenadas, ¿correcto? Muy bien. Si usted, por ejemplo, une el punto de inicio con el punto final, me va a salir un nuevo vector. Y este vector que me va a salir por acá, la vamos a llamar con el nombre de vector que a desplazamiento. Ese delta DR que tú ves acá, que une el inicio y el final, recibe el nombre de vector desplazamiento. Lo vamos a poner por aquí. Entonces, el delta DR que vemos se le conoce con el nombre de vector que a desplazamiento, ¿ya? Vector desplazamiento. ¿Qué mide? Mide el cambio de qué a. Mide el cambio de posición. Hay que entender que este vector es muy interesante, ¿eh? El cual no depende de quién, del eje de coordenadas. No depende del eje de coordenadas, pero sí de quién, del sistema de referencia. Este es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Dice que el vector desplazamiento mide el cambio de posición de la partícula, ¿eh? No depende del eje de coordenadas, pero sí depende del sistema de referencia. Ya te estarás preguntando por qué, ¿no? De repente habrás visto el video también teórico, un poquito más ampliado. Habrás notado entonces por qué decimos que el vector de desplazamiento no depende del eje de coordenadas, pero sí del sistema de referencia. Quiero que veas esto, por favor. Imagínate tú un día, escúchame por favor, imagínate tú por acá, vamos a hacer un experimento bien sencillo, ¿ya? Imagínate esto, ¿ve? Acá hay un mástil y por acá un barquito, ¿ya? Ya está. Y por acá usted. ¿Ya? Usted. Y este barquito que estuviera avanzando en aguas tranquilas, el barquito avanza, ¿no? Ya está. Y de pronto, por acá en la orilla también, otro de sus compañeros, paradito, ¿ah? Él, vamos a considerar el sistema de referencia A y él será un sistema de referencia B. Dos sistemas de referencia. Es decir, él toma medidas y él también va a tomar medidas. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Comenten, por favor. Comentarios, rápido, por favor. Comentarios. Muy bien. Miren, él es un sistema de referencia A y él es un sistema de referencia B. Miren lo que voy a hacer ahora. Voy a abandonar un pequeño aro por acá. Lo abandono el aro, ¿eh? Un pequeño arito. Ya está. Estoy abandonando el aro. Cuando tú abandonas este aro, el aro va a empezar a caer en línea recta respecto a él. Sí, él va a observar que el aro cae en línea recta.
Entonces, para él, cuando ya el barquito esté por acá, mira, ve, ¿qué es lo que él está observando? Vamos a ver por acá. Lo que él va a observar es que este arito va a caer en línea recta, ahora estará por acá, ¿ve? O sea, él desde el barquito va a notar lo siguiente. Mira lo que él nota. Del barquito él va a observar que simplemente el arito cae pues en línea recta en forma vertical. Y es lógico, ¿no? Porque si nosotros estamos en un carro, agarramos una monedita y hacemos esto, ¿ve? Dentro del carro la moneda sube y baja. Para nosotros describe pues un movimiento recto, ¿no? Pero ¿qué observará uno que está afuera? El que está afuera va a observar que la trayectoria no es recta, sino la trayectoria es una línea curva. ¿Por qué? Porque a la vez que él cae, el barquito se lo va llevando. Es decir, cae, avanza, cae, avanza, cae, avanza. Para él, en pocas palabras, para él, ve, el movimiento de ese arito va a ser una línea curva, ¿no? ¿Han visto? ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Comenten. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿de qué depende el movimiento mecánico? El movimiento mecánico depende del sistema de referencia. Volvemos a insistir, ¿no? O sea, quiere decir que para él la trayectoria es una línea recta y para él es una trayectoria curva. La pregunta es, ¿cuál de ellos tiene la razón? Los dos tienen la razón, ¿no? El análisis del movimiento, entonces, depende de un sistema de referencia, ¿no? Ahora, ¿qué observa el joven B? Este joven B observa una trayectoria recta, por lo tanto, el desplazamiento para el joven B es una línea recta hacia abajo, ¿no? Este es el desplazamiento respecto al joven B, pues. Sin embargo, el desplazamiento para el joven A es una línea diagonal. ¿Por qué? Porque marca el punto de inicio y el punto final, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué vemos? Diferentes desplazamientos con diferentes sistemas de referencia. Observen acá, ¿ve? Un desplazamiento en línea recta hacia abajo y un desplazamiento en forma diagonal, ¿no? La pregunta es, ¿están equivocados los dos o los dos tienen la razón? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Digan, por favor. Digan, por favor, ¿los dos están equivocados o ambos tienen la razón? Los dos tienen la razón, pues. Volvemos a insistir, ¿no? Volvemos a plantear de que el desplazamiento es un vector que depende de un sistema o marco de referencia, ¿no? Muy bien. Eso es lo que estamos viendo. ¿Correcto ahí? ¿Me entendieron, jóvenes? Digan, comenten. Comenten, por favor. Bacán. Esto es muy interesante, ¿ya? Porque a veces en la parte teórica continuamente nos bombardean de esto, ¿no? El vector de desplazamiento depende de un eje de coordenadas. No depende del eje de coordenadas. ¿De qué depende entonces el desplazamiento? Depende de un sistema de referencia. Muy bien. Depende de un sistema de referencia. Entonces, vamos a analizar a continuación lo que son otras medidas, pues, como es el vector velocidad media, el vector, sistema de referencia es igual que un observador. Claro, un observador es un sistema de referencia, pues. ¿Ya? ¿Por qué decimos observador? El observador es aquel desde donde traza las medidas del movimiento mecánico. Es decir, aquel observador es aquel que analiza el movimiento mecánico. Empieza a ejecutar mediciones. ¿Cuáles son las mediciones? Desplazamiento, posiciones, tiempos, velocidades,
Cosa que lo vamos a ver, ¿no? Muy bien. Ahora a ver, el caso de la derecha se podría considerar como un sistema de referencia no inercial. Ah, marcos de referencias inerciales y no inerciales. Buena pregunta, ¿no? Hijo, cuando hablemos de eso, el sistema de referencia es todo, sino que es como decir, a ver, ¿cómo te puedo decir? A ver, tú tienes pues dinero, ¿no es cierto? Pero ese dinero se puede expresar en monedas y se puede expresar en billetes, pero simplemente sigue siendo pues dinero, ¿no? Entonces, el sistema de referencia es todo, en toda su amplitud, sino que la podemos clasificar en marcos de referencias inerciales y marcos de referencias no inerciales, ¿ya? Entonces, eso hablaremos en la parte de dinámica, porque la vamos a subdividir el marco de referencia en dos tipos, ¿correcto? Ahora, para que sea un marco de referencia inercial, tiene que estar en reposo o con velocidad constante, ¿eh? ¿Me entiendes ahí, Marco? Para que sea inercial, en reposo o con velocidad constante. ¿Sí, Marco? Pero tomo lo vamos a ver más adelante. Ya está. Entonces, sigamos acá, ¿ya? Sigamos acá. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver a continuación? Medidas del movimiento. Como es el caso de... Miren esto, por favor. Velocidad media. Velocidad media. ¿Qué es la velocidad media? Partimos de que es una expresión vectorial, ¿ya? Es una cantidad vectorial, ¿ya? Una cantidad vectorial. Se supone que algo va a medir. ¿Qué mide, no? Esa cantidad vectorial. Mira lo que mide. Mide la rapidez con la cual la partícula se desplaza. Mide la rapidez con la cual la partícula se desplaza. ¿Cómo voy a hablar de rapidez con la cual la partícula se desplaza? De lo anterior o de la figura anterior. Por ejemplo, nuevamente por acá, tengo que ubicar un sistema de referencia. Para nosotros podemos elegir, como nosotros somos los observadores, somos los que analizamos el movimiento mecánico, puedo yo elegir un marco de referencia. Puedo decir, oye, ¿sabes qué? Desde el árbol voy a tomar medidas. A partir del árbol voy a medir el movimiento de un cuerpo, ¿no? Entonces, elegimos este árbol como un sistema de referencia. Ya está. Y acá está la partícula que se desplaza del punto A hasta el punto B, pues. Nuevamente por acá, diré que la unión del punto de inicio con el punto final me va a dar un vector conocido con el nombre de vector desplazamiento. Aquí está mi vector desplazamiento, ¿eh? Ahora, se supone que acá tu reloj marcó un instante de tiempo y acá marcó otro instante de tiempo. Entonces, mire lo que va a ocurrir por acá, ¿ve? Entonces, aquí están las posiciones, ¿verdad? Pero me interesa el vector desplazamiento. La velocidad media se va a calcular como este vector desplazamiento dividido como o con el intervalo de tiempo. En pocas palabras, es la razón entre el vector desplazamiento y el tiempo transcurrido. Se supone que de A hasta B transcurrió un cierto tiempo. Entonces, la velocidad media es una expresión vectorial, ¿no?
Pero algo interesante aquí, ¿ve? Si tú agarras, por ejemplo, dos vectores, ponte que esto sea el vector de desplazamiento, ¿correcto? Un delta de R. Si tú de repente lo divides entre dos, tendríamos un vector de desplazamiento más pequeño, ¿verdad? Si lo divido entre 3, o la tercera parte, tendríamos este vector o esta cantidad, ¿no? ¿Sí? Pero simplemente sigue siendo paralelo. Lo que hemos hecho es dividir en cierta cantidad, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo acá es que el vector de desplazamiento está siendo dividido con un factor positivo, lo cual implica que esa cantidad va a ser más pequeño, pues. Eso significa entonces que la velocidad media es un vector, pero un vector paralelo ¿a quién? Al vector desplazamiento, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué decimos por acá? La velocidad media es un vector paralelo ¿a quién? Al vector desplazamiento. ¿Se entiende hasta ahí? Un vector paralelo al vector desplazamiento. Qué interesante, ¿no? Esa es la velocidad media, ¿eh? Un vector paralelo al vector desplazamiento. Sigamos por acá. Entonces, estamos hablando de la velocidad media como vector paralelo al vector desplazamiento. Ahora, fíjate en otra cantidad por acá, ¿ves? Llamada rapidez media. No confundir rapidez media o llamado también rapidez promedio. Como esta es una cantidad escalar, un valor promedio, lo vamos a colocar así, ¿ve? Para no confundir, no es un vector, por si acaso. No es una cantidad vectorial. Entonces digo por acá, es una cantidad escalar. Es una cantidad escalar que relaciona el recorrido total con el tiempo transcurrido, ¿ya? Con el tiempo transcurrido. Esto es muy importante que usted sepa. Muchos estudiantes cometemos muchos errores al hablar de rapidez media y al hablar de velocidad media. Escúcheme por acá, ¿ve? Si usted, por ejemplo, nuevamente vuelves a anotar la partícula que va del punto A hacia el punto B, tomando como referencia, nuevamente por acá, un arbolito que es el marco de referencia, o hemos elegido como sistema de referencia este arbolito, y empezamos a analizar la trayectoria de la partícula, todo esto de acá, esta curva, le llamaremos longitud recorrida. Longitud recorrida. ¿Ha visto? Es la longitud recorrida. Entonces, la rapidez media se va a calcular, rapidez media o rapidez promedio, se calcula como la longitud recorrida, toda esa longitud recorrida, con el tiempo transcurrido, ¿eh? Con el tiempo transcurrido. Ahora, la pregunta es la siguiente. Escúchame, por favor, ¿ya? Acá viene algo interesante que te voy a preguntar. La pregunta es la siguiente. ¿El vector velocidad media y la rapidez media serán iguales? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pueden ser iguales? ¿Pero podrían ser iguales ambos? No siempre, dice Ricardo. Y la mayoría dicen, no. Hay casos, no siempre, en el MRU y el MRV. Te explico acá. La velocidad media, a ver, empezamos con esto, ¿ya? Correcto, Fernando, dio en el clavo ahorita. Fernando dio en el clavo.
Mira lo que dice Fernando. Es imposible, profesor, que la velocidad media y la rapidez media sean iguales. ¿Por qué no pueden ser iguales? Porque la velocidad media es un vector y el otro es una cantidad escalar. Son totalmente diferentes, pues. Un escalar y un vector no pueden ser iguales. Eso hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces acá le vamos a poner cuidado, para no olvidar, cuidado, cuidado. La velocidad media y la rapidez media, así como un sombrerito, valor medio, nunca es toda la vida, ¿no? Nunca pueden ser iguales. ¿Y por qué? Ya que el primero es un vector, y el segundo, ¿qué cosa es? Una cantidad escalar, pues. Es una cantidad escalar, ¿correcto? O sea, el primero es un vector y el segundo es una cantidad escalar. Por eso es que nunca pueden ser iguales. Sin embargo, los módulos, otra cosa es el módulo. El módulo es la magnitud, no es un vector. El módulo siempre es positivo. Entonces, veamos por acá. Sin embargo, mire, algo interesante. Sin embargo, el módulo, como dice acá, el módulo, ¿de quién? De la velocidad media y la magnitud de la rapidez media pueden ser, sí, como lo oye, pueden ser iguales. ¿Y dónde pueden ser iguales? En un movimiento, ¿pero qué tipo de movimiento? Rectilíneo. Ya está. En un movimiento rectilíneo, ambos pueden ser iguales. ¿Por qué le digo? Profesor, la rapidez media es igual a la velocidad y la rapidez media es igual a la rapidez. No. No es igual, ¿ya? No. ¿Ya? No es igual. La velocidad media es igual a la velocidad. No, hijo. Ahorita vamos a hablar de velocidad. ¿Ya? Mira, la velocidad media te determina los desplazamientos respecto al tiempo, ¿no? ¿Ya? En cambio, velocidad ya es otra cosa. ¿Sí? Son cuestiones muy distintas, ¿no? La rapidez media es igual a la rapidez, tampoco, hijo. Podían ser iguales en movimiento rectilíneo, sí. En el MRU, la velocidad media y la velocidad van a ser iguales. Correcto, velocidad instantánea sí es velocidad. ¿Ya? Entonces, sigamos acá. Mucho cuidado, ahorita vamos a hablar de velocidad, ¿eh? Ahorita vamos a hablar de velocidad, ¿ya? Sin embargo, el módulo de la velocidad media y la rapidez media y la magnitud de la rapidez media pueden ser iguales en movimiento rectilíneo, ¿correcto? Imagínate tú el movimiento rectilíneo en un solo sentido. Movimiento rectilíneo en un solo sentido, ¿eh? Ahí está. Acá ve. Estoy tomando del punto A al punto B, pues. Si tú unes el punto A con el punto B, me da un vector conocido con el nombre de vector desplazamiento, ¿verdad? Muy bien. Acá está. El desplazamiento. Oye, pero la magnitud del desplazamiento se llama distancia. La magnitud del desplazamiento se llama distancia. Pero ¿qué ocurre cuando la partícula va de A hasta B? La unión de estos dos puntitos me da también, uy, mira, ve,
¿qué nos da la unión del punto A con el punto B? Simplemente nos da la longitud recorrida. Yo te pregunto, la longitud recorrida y la distancia, ¿cómo son en este caso? ¿Cómo es la longitud recorrida y la distancia? ¿Son iguales? Entonces digo acá, la distancia es igual a la longitud recorrida. ¿Verdad? Yo te pregunto, ¿y si lo dividimos con el tiempo? Al dividir con el tiempo, ¿qué tenemos? ¿Alguien me puede decir? ¿Sí o no sería la distancia entre tiempo? Acá lo voy a poner tiempo. Es igual a la longitud recorrida entre el tiempo. ¿Correcto? ¿Y qué nos da la longitud recorrida entre el tiempo? ¿Sí o no? Nos estaría dando... Uy, uy, uy. Mira, qué bonito. Lo estoy dividiendo con el tiempo. Esto de acá me da la magnitud de la velocidad media, el módulo, y esto me da la rapidez media. ¿Me entendieron ahí? ¿Y cómo son? Digan, por favor. Son iguales. Pero mucho cuidado, mucho cuidado. Para que puedan ser iguales, el movimiento tiene que ser rectilíneo en una sola dirección. ¿Por qué? Aquí va a haber algo interesante. Porque si el movimiento fuera de ida y vuelta, es decir, un cuerpo lo agarro, lo lanzo hacia arriba, luego sube y luego baja, la unión del punto de inicio con el punto final es la distancia. Pero el recorrido, ¿qué sería? Hasta acá, ¿no? Todo. O sea, el recorrido más grande. ¿Ha visto? Ahí se diferencia, ¿no? Entonces, por eso que para que sean iguales, la magnitud de la velocidad media, o sea, el módulo de la velocidad media para que sea igual a la rapidez media, el movimiento tiene que ser en línea recta y en un solo sentido. Comenten, por favor, rápido. Están escuchando todos, ¿verdad? El movimiento tiene que ser en línea recta y en un solo sentido. ¿Me entendieron ahí? Bacán. En línea recta y en un solo sentido, ¿ya? Bacán. Entonces vamos a colocarlo por aquí, ¿eh? Entonces digo acá, para que el módulo de la velocidad media sea igual a la rapidez media, el movimiento debe ser rectilíneo y en un solo sentido, ¿verdad? Y en un solo sentido. Mucho cuidado, ¿eh? Debe ser rectilíneo y en un solo sentido. Por ejemplo, solamente puedo tomar el movimiento hacia arriba, pues, o movimiento hacia abajo, en el movimiento vertical. O tomo para arriba o tomo para abajo, pues. Por ejemplo, acá, si tú tomas para arriba, ahí está, en un solo sentido, está subiendo, ¿verdad? Agarro un cuerpo, lo lanzo hacia arriba, solamente considero el movimiento de subida. ¿Ve? Nada más, subida nada más, ¿no? Movimiento rectilíneo. Entonces, acá, justamente la distancia y el recorrido son iguales, ¿verdad? Entonces, aquí está la distancia y acá está
la longitud recorrida. Longitud recorrida. Entonces, son iguales, naturalmente. En este caso, ¿qué voy a plantear? Que el módulo de la velocidad media va a ser igual a la rapidez media. Muy interesante, ¿eh? Entonces, ya sabes, ¿no? Ya sabes cuándo la velocidad media y la rapidez media van a ser iguales. Ahora sí, lo que estábamos esperando, ¿no? Porque varios compañeros decían, profesor, ¿y la velocidad instantánea? Muy bien. ¿Qué es la velocidad instantánea? Miren esto, ¿ven? Velocidad instantánea. Si usted, por ejemplo, entra al campus, hemos hecho grabación de velocidad instantánea. ¿Cómo se determina la velocidad instantánea? Velocidad instantánea. Repito nomás, ¿ya? ¿Qué es la velocidad instantánea? Es la velocidad en un instante de tiempo. Por ejemplo, si usted va en un micro, ahora los micros tienen velocímetros, ¿no? Por ejemplo, subimos un micro en el chino, por ejemplo, y encontramos que tienen un velocímetro que te indica la velocidad, pues. De repente 45 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, 70, 80, 90, 120 kilómetros por hora que viajan, ¿no? Entonces, esa velocidad en ese instante se le conoce con el nombre de velocidad instantánea. Oye, profesor, ¿qué? ¿20 kilómetros por hora es la velocidad instantánea? No, es el módulo de la velocidad instantánea. Pero vamos a ver qué es la velocidad instantánea. Partimos de que es una expresión vectorial. Escúcheme, por favor. Es una expresión, por acá, vectorial, ¿ya? Una expresión vectorial. ¿Correcto? Correcto, escúchame. Es una expresión vectorial el cual es tangente en cualquier posición de la trayectoria. En cualquier posición de la trayectoria. Mira, te voy a explicar, ¿ya? Cuando usted quiere calcular las velocidades, nosotros debemos calcular la velocidad media. Imagínate, ¿no? La partícula moviéndose de aquí hasta acá. Pues. Desde A hasta B han pasado 2 segundos. Entonces, si pasan 2 segundos es relativamente grande, ¿no? Con esos 2 segundos yo veo que se ha desplazado, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a calcular acá? En estos 2 segundos, la velocidad media. En estos 2 segundos calcula la velocidad media. Pero, ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, quiero calcular esa velocidad media en un intervalo de tiempo de 1 segundo? Si es 1 segundo, ya no sería de acá hasta acá, sino sería de acá hasta acá, pues. Oye, lo que recorrió en 1 segundo, muy bien. Pero si yo sigo reduciendo el tiempo, de repente digo, no, ya no quiero en 1 segundo, yo quiero calcular la velocidad media en 0,5 segundos, en la mitad, por acá. No, en 0,2 segundos, en 0,1, y así, ¿no? Puedo ir reduciendo. Si usted va reduciendo, los desplazamientos también se van reduciendo. Mira este desplazamiento. Va a llegar un momento en el cual vas a reducir tanto que vas a hablar de un desplazamiento sumamente pequeñísimo, en un intervalo de tiempo también pequeñísimo. Es decir, en un intervalo de tiempo tan pequeño que va a tender a ¿cuánto? A 0. Y ese desplazamiento en ese intervalo de tiempo tan pequeño también tenderá a 0. Y tú sabes perfectamente que si el desplazamiento tiende a 0, ese pequeño desplazamiento va a ser tangente a la trayectoria. Y mira lo que vamos a encontrar. Escúchame, por favor.
Acá viene. Es una expresión vectorial, el cual es tangente en cualquier posición de la trayectoria. Y se determina, ¿cómo se determina? Se determina como el límite ¿de quién? De la velocidad media, el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo tiende a ¿cuánto? Tiende a 0. Sí, puede enviarlo, por favor, Cristian, envíalo. Cuando el intervalo tiende a 0. Entonces, ¿cómo voy a calcular la velocidad media? Se va a calcular, la velocidad instantánea estamos hablando, ¿no? La velocidad instantánea se va a calcular como el límite de la velocidad media, que viene a ser el cambio de posición respecto al tiempo, cuando este intervalo de tiempo tiende a ¿cuánto? Tiende a 0. ¿Ha visto? Esto nos va a dar como resultado, mira lo que nos da como resultado, ¿qué nos da como resultado? Que la velocidad instantánea se va a calcular como la derivada de la posición respecto al tiempo, la derivada de la posición respecto al tiempo. Así lo voy a calcular, ¿ya? La derivada de la posición respecto al tiempo. Ahora bien, escúchame por favor. Esto es muy importante porque nosotros debemos aprender a obtener la derivada de la posición. Imagínate por acá, de repente que nos den una ecuación así, ¿no? 6t más 5t al cuadrado, y yo te pido calcular la velocidad instantánea. Entonces hay que aprender a derivar, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer a las 10. A las 10. A las 10 lo volvemos a hacer, ¿ya? Volvemos a las 10, ¿ya? Y de las 10 nos vamos